tenemos que entender que hay un sistema, y aquí yo le pongo un sistema hecho para perder. Tal vez la frase puede sonar un poco como dramática o fuerte, pero les voy a explicar por qué hablo en ese contexto. Ya les expliqué que vivimos en un mundo de necesidades inventadas, ¿verdad? Es lo que se llama la sociedad de consumo, en donde nos piden estar comprando hoy, mañana y pasado mañana, y el sistema se sostiene por eso. Ya vimos lo que sucedió cuando se dio el tema de hace un año, o el tema de la pandemia, que los mercados se cayeron por especulación de que se pudiera perder la maquinaria de consumo sobre la que ya veníamos montados. Ese es el sistema que venimos. Estas necesidades inventadas nos juegan una mala pasada, y esta frase que está aquí abajo, entre comillas, de yo me lo merezco, entra a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo trabajo muy duro, me sacrifico, hago X, Y, Z, y empezamos a tirarnos flores en un montón de cosas. Entonces yo me lo merezco, ir a sacarme ese carro de agencia aunque no lo pueda pagar, y ahí después veo cómo hago. Es que yo me lo merezco, darme ese viaje a cualquier parte del mundo financiado con una tarjeta de crédito. Es que yo me lo merezco, es que yo me lo merezco. Esa frase, créanme que es la frase más corta, pero que le ha generado mayor problemas financieros a un montón de personas por no entender realmente en qué estamos. Ponemos nuestro valor como persona o lo confundimos con nuestro valor comercial. Sí, suena feo, pero todos tenemos un valor comercial en el mercado, que es lo que yo puedo aportar al comercio, a mi patrono, al mercado donde yo me desarrollo, lo que yo puedo aportar, y por eso me van a pagar. Y si yo no logro aportar algo realmente diferente a lo que el resto de miles de personas que tienen la misma preparación que yo puedan hacer, pues yo voy a tener un ingreso delimitado por lo que mi patrón diga que me quiere pagar, punto. Y así funciona la economía. Pero el que usted trabaja duro, muchas personas trabajan duro. El que hacen grandes esfuerzos, muchas personas hacen grandes esfuerzos. Y está bien, a veces, como te digo, lo confundimos con nuestro valor personal, que es duro, que sacrificamos cosas, pero eso no te da derecho a comprometer tu vida financiera en malas decisiones, porque yo, sencillamente por decir yo me lo merezco. Su valor como persona no está en entredicho, todos valemos lo que pesamos en oro, pero nuestro valor comercial es otro tema. La poca información que hay en el mercado también, por supuesto, o sea, no te dicen todo lo que debes conocer. Y aquí es donde vuelvo otra vez con la analogía, la metáfora del ajedrez. Si usted no conoce todas las reglas, pues difícilmente va a poder sacar provecho del juego en el que está metido. Hay que informarse, no hay que irse simplemente con lo que me muestran, con lo que me enseñan, porque al final es un tema de ventas, sino investigar un poquito más a fondo. La educación financiera es más que conocido que es una materia ausente, que no se imparte en la educación pública ni en la privada siquiera, y que también hay un desinterés, hay que decirlo así, porque aquí no vamos a venir a culpar solamente a un tema sistemático, sino que también nosotros como individuos hemos caído en una pereza colectiva de aprender sobre estos temas. La gente comete mucho el error, me pasa seguido en mis asesorías, que la gente confunde educación financiera con ser experto en finanzas, con saber un montón de números. Entonces todos aquellos que por ahí tuvieron alguna mala experiencia en el colegio o la escuela con las matemáticas, de entrada ya le hacen una barrera a este tema y no quieren saber nada porque creen que no van a entender. Yo les voy a decir algo, en temas de educación financiera personal, otro tema son las empresas, pero personal no es un tema de números, es un tema emocional, es un tema de toma de decisiones, y los números evidentemente es un factor a considerar, pero no es el más importante. Entonces dejemos de poner esas excusas de como a mí me costaba la matemática, que a mí no me gustan los números, yo no entiendo de porcentajes. Eso no es verdad. Y además, si usted no lo entiende, alguien que lo pueda asesorar sí lo va a entender. Hay hoy día también una sobreoferta de deuda. Los que tenemos ya un poquito más de años, antes me presentaron como el joven Esteban Bogantes, y ya pocas veces me dicen eso. Yo estoy prácticamente ya llegando a los 40 años. Y podemos recordar, yo empecé a trabajar en banca en 2006. Y para ese momento, habían tarjetas de crédito que eran respaldadas con garantía real. Esto me refiero a que la gente hipotecaba su casa para poder tener una tarjeta de crédito. Compárenlo con la situación actual, con lo que pasa hoy día, que prácticamente van y te la ponen en el escritorio de tu trabajo o se la llevan a la puerta de su casa. Hay una sobreoferta de deuda, lo cual no es necesariamente malo, pero
es una herramienta muy poderosa, la deuda es una herramienta de apalancamiento financiero muy poderosa, que nos puede ayudar en muchas cosas si se sabe utilizar bien. Pero si se utiliza mal, que desgraciadamente es el caso de la mayoría de personas, termina siendo un verdadero dolor de cabeza. Y es lo que está pasando a muchísimas familias hoy día. El no tener la suficiente educación para manejar esos productos y recibirlos, y no uno o dos. Me ha tocado ver casos en donde personas que tienen 8 tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, esta sobreoferta de deuda viene a complicar aún más el tema de que tenemos necesidades inventadas, una gran cantidad de productos donde poder comprar o escoger, y mucha deuda que podemos utilizar. Esto es lo que viene a complicar mucho el sistema.